Hola, mi nombre es Andrea y vamos a realizar el análisis de los siguientes ejercicios planteados, donde vamos a aplicar la estructura repetitiva para. En el primer ejercicio nos pide realizar un programa que calcula e imprima la suma de 1 más 1/2 más 1/3 más 1 entre n, donde n lo va a especificar el usuario. Entonces vamos a abrir nuestro PCInt y vamos a ejecutar el programa. En el proceso 1, en la línea 1 nos pide ponerle un nombre a nuestro ejercicio. En este caso yo le puse meta 4.1 y es el ejercicio A. En la línea 2 y en la línea 3 nos pide definir el tipo de la variable. En este caso yo la definí como real. En la línea 4 se va a evaluar la expresión, que es la suma, y se va a mostrar en la pantalla. Entonces en la línea 5 se va a evaluar la expresión y se va a pedir que ingrese un número n. Entonces en la línea 6 se espera que el usuario ingrese el valor y tenemos que presionar Enter para que se siga ejecutando el proceso. En este caso voy a ponerle un 2 y Enter. Entonces vamos a continuar. En la línea 7 se va a evaluar la expresión. En la línea 8 se va a evaluar la expresión para el valor inicial. En este caso va a iniciar en 1 y el contador va a finalizar en 10. En la línea 9 se va a evaluar la expresión donde se le asignó el número 2. En la 10 se va a evaluar la expresión que se le asignó, que en este caso va a ser 1n más 1. Entonces vamos a continuar y el proceso se va a repetir las veces que sea, porque utilizamos el proceso de repetir para. Entonces se va a evaluar los resultados y se va a proseguir. Entonces esperamos a que se evalúe el número. Entonces en la línea 8 se va a salir de la estructura repetitiva. Entonces en la línea 12 se muestra en la pantalla el resultado. Se va a mostrar que va a ser 1.94 y se va a finalizar nuestro algoritmo. Entonces aquí, si ingresamos el número 2 en n, nuestro resultado va a ser 1.94. Continuando con el ejercicio B, nos pide desplegar en pantalla los números del 100 al 0 en forma decreciente. Entonces vamos a nuestro PCInt. Como lo dijimos antes, en la línea 1 tenemos que ponerle un nombre a nuestro proceso. En este caso le puse B porque es el ejercicio B. En la línea 2 vamos a definir nuestro tipo de la variable. En este caso la variable C y se definió como real. En la línea 3 se va a evaluar la expresión a asignar. En este caso vamos a comenzar de 100. Y ese 100 se va a guardar en la variable C. Entonces en la línea 4 se va a empezar la estructura repetitiva para, que va a comenzar de 100 y va a terminar hasta el 0. Entonces se va a evaluar y se va a determinar que el paso será de 100 y se va a ir disminuyendo en menos 1. Entonces se va a inicializar el contador en 100 y va a ir bajando, más bien decreciendo, hasta llegar a un 0. Entonces en la línea 5 se va a mostrar el número 100 y se va a ir desplegando de forma decreciente. En la línea 7 se va a salir de la función para y se va a terminar el proceso. Entonces vamos a ejecutarlo y ahí nos desplegó todos los números y va de forma decreciente. Vamos a empezar acá del 0, del 100, vamos a empezar del 100 y va a ir bajando hasta llegar al 0 y se va a terminar este proceso. Bueno, el siguiente ejercicio que sigue es el C,
que nos dice que tenemos que generar a partir de un número dado por el usuario los 20 números pares subsiguientes y presentarlos en pantalla. Entonces vamos a regresar a PCInt y vamos a ejecutar el programa. Entonces, en la línea 1 siempre nos va a pedir que pongamos un nombre al proceso, en este caso es el ejercicio C. En la línea 2 tenemos que definir nuestras variables, que es v, número y a, y lo definí como entero. En la línea 3 se va a evaluar la expresión ingrese un número y se va a mostrar en pantalla. En la línea 4 se espera que el usuario tenga que ingresar un número y después presionar Enter. En este caso vamos a iniciar, vamos a poner un y Enter. Entonces se va a continuar y en la línea 5 se va a evaluar la expresión, que en este caso el A va a valer V. En la línea 6 nos dice que el número va a comenzar desde V y va a terminar hasta V más 40, que serían los 20 números subsiguientes pares. Entonces se va a evaluar la expresión. Entonces en la línea 7 nos dice que se va a evaluar la condición para sí entonces. En la línea 8 se va a evaluar la expresión num y se va a escribir el número que ingresamos, que es el 2. Y se va a mostrar en la pantalla como ya se mostró. En la línea 11 se va a salir de la estructura así entonces. Y entonces se va a repetir todo el proceso, pero para no hacerlo tan largo, vamos a ejecutarlo. Agregamos el número 2, Enter, y salen los 20 pares que siguen del número 2. Y se va a finalizar nuestro proceso. En este caso vamos a realizar los siguientes ejercicios, pero vamos a aplicar la estructura repetitiva mientras. Entonces vamos a ver, en el inciso A nos pide calcular la suma de los primeros 100 números. Entonces vamos a abrir nuestro PCInt. Y como ya se los he dicho, siempre en la línea 1 se le tiene que poner un nombre al proceso. En este caso le puse A porque es el ejercicio A. En la línea 2 se va a definir el tipo de la variable. En este caso puse de variables contador y suma como enteros. En la línea 3 se va a evaluar la expresión que se le asignó, que el contador va a ir de 1 en 1. En la línea 4 se va a evaluar la expresión a asignar, que es 0. En la línea 5 se va a evaluar la condición para mientras y se va a utilizar el contador que cuenta los primeros 100 números. Entonces, en la línea 6 se va a evaluar la expresión y que va a contar todos los números del 1 hasta el 100 y los va a sumar. En la línea 7 se va a evaluar la expresión que el contador va a ir de 1 en 1. En la línea 8 se va a salir del proceso mientras. Y en la línea 9 nos va a presentar en la pantalla la suma de los 100 primeros números y nos va a salir el resultado. Y en la línea 11 ya se acaba el proceso. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces nos dice que la suma de los 100 primeros números es 5050. Entonces hasta aquí se termina nuestro programa y nos da el resultado. Continuando con el ejercicio B, nos pide leer un número entero y que sea positivo y que calcule e imprima el valor de n. N es un número factorial, entonces nos vamos a PCInt y vamos a ponerle un nombre a nuestro proceso, en este caso es B. En la línea 2 tenemos que definir nuestros tipos de las variables, entonces yo estoy definiendo número y factorial. En la línea 3 se va a evaluar la expresión dame un número y se va a mostrar en la pantalla. En la línea 4 se espera que el usuario ingrese su número y presione Enter. El valor ingresado se va a almacenar en num. Entonces, en la línea 5 se va a evaluar la condición para sí entonces.
En la línea 5, si el número es menor a 0, nos va a aparecer un mensaje que diga el número no se puede calcular, ya que en el ejercicio nos está pidiendo puros números positivos. Entonces, si ocurre esto, en la línea 8 se va a evaluar la expresión asignar 1. X va a valer a 1. Y el resultado se va a guardar en X. En la línea 9 el resultado se guarda en factorial. En la línea 10 se va a evaluar la condición para mientras. Entonces, si X va a ser un número menor o igual a un número. En línea 11 y 12 nos está dando las fórmulas para calcular esos números. Entonces, en la línea 13 se va a salir del ciclo repetitivo fin mientras. Y en la línea 14 nos va a aparecer un mensaje que diga el número factorial del número es, y nos va a salir el resultado y se va a acabar el proceso. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a agregar un número que sea 7 y vamos a darle enter y nos sale el factorial del número es 5040. Entonces ese es nuestro resultado. Continuando con el ejercicio C, nos pide leer la edad de X cantidad de personas hasta que se lea un valor negativo e imprima cuántos son bebés de 0 a 3 años, cuántos son niños de 4 a 12 años, cuántos son adolescentes de 13 a 18 años y cuántos son adultos de 18 o más. Entonces vamos a PCInt. El proceso yo le puse C porque es el ejercicio C. En la línea 2 tenemos que definir las variables. En este caso estoy definiendo contador, contador A, contador B, contador N, edad y contador D como real. De la línea 3 a la línea 6 evalúa la expresión asignar. En este caso todas cuentan con un valor de 0. En la línea 7 se evalúa la condición para mientras en una edad mayor o igual a 0. En la línea 8 se evalúa la expresión ingresa tu edad. Esta aparecerá en pantalla y se tendrá que ingresar una edad. En la línea 9 se espera que el usuario ingrese un valor y presione enter. Esto para seguir con la ejecución. Si la edad es mayor o igual a 0 y la edad es menor o igual a 3, entonces nos dice que son bebés. Si no, si la edad es mayor a 4 y la edad es menor o igual a 12, entonces nos está diciendo que son niños. Si no, en la línea 15 nos dice que si la edad es mayor o igual a 13 y la edad menor o igual a 17, entonces nos va a decir que son adolescentes. Si no sucede nada de eso, entonces nos va a decir en la línea 17 que en la línea 19, si la edad es mayor a 18, entonces serían adultos. De la línea 21 a la línea 24 se está saliendo de la estructura así, entonces. En la línea 25 se sale del fin mientras. En la línea 25 se sale de la estructura mientras. Entonces de la línea 26 a la línea 29 nos está diciendo que se va a mostrar en la pantalla cuántos son bebés, cuántos son niños, cuántos son adolescentes y cuántos son adultos. En la línea 30 se termina el proceso, entonces vamos a ejecutar el programa. Vamos a ingresar la edad de 5, 9, 3, 67, 50, 23 y así se va a ir ejecutando cada vez más y vas ingresando números positivos hasta que ingreses un número negativo. Termina esta ejecución y nos dice cuántos son bebés, cuántos son niños, cuántos son adolescentes y cuántos son adultos. Y aquí se termina este programa. Bueno, vamos a empezar con el tema 4.3, que vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras o hacer mientras. En el ejercicio A nos dice que debemos realizar un programa que contenga un menú de opciones para cualquier equivalente de temperaturas. Aquí nos muestra las conversiones y nos pide elegir una opción. Según la opción elegida por el usuario, realizar la captura de información necesaria para realizar la conversión elegida. Si eligió la opción 3, presentar un mensaje de despedida antes de terminar el programa. Entonces vamos a PCInt.
Y aquí ya tenemos nuestro ejercicio. Primeramente ya tenemos el nombre de nuestro proceso, que es el ejercicio A. En la línea 2 y en la línea 3 tenemos que definir nuestras variables, y aquí están definidas como entero y como real. En la línea 4 se evalúa la expresión conversiones. De la línea 4 a la línea 8 se evalúa la expresión. En la línea 9 se espera que el usuario ingrese un valor y presione Enter. En la línea 10 vamos a utilizar la estructura según. Y vamos a empezar con el número 1, que se va a evaluar la opción número 1. Si se escoge la opción 1, vamos a convertir de Fahrenheit a centígrados. Si se escoge la opción número 2, vamos a convertir de centígrados a Fahrenheit. Si se escoge la opción 3, es la salida, entonces vamos a presentar un mensaje que diga gracias por ver conversiones. En la línea 23 se sale de la estructura según de todo esto y se va a terminar el proceso. Entonces si escogemos, vamos a ejecutar, aquí nos aparece el menú. Elige la opción 1 a 3, entonces vamos a escoger la opción 2, le damos Enter, ingrese los grados centígrados, vamos a poner 89, y aquí ya nos da convertidos los grados centígrados que equivalen a 192.2 grados Fahrenheit. Entonces aquí se termina nuestra ejecución. Continuando con el inciso B, nos pide realizar un programa donde lea una fecha en formato numérico, día, mes y año, e imprima el nombre del día de la semana que le corresponde. Después preguntarle si desea continuar, en caso afirmativo pedir una nueva fecha hasta indicar lo contrario. Aquí nos da la fórmula para conocer el día de la semana correspondiente a una fecha dada. Para los meses de enero, y nos dice que donde D es igual a día, M es igual a mes y A es igual a año. Y aquí nos dice nota, n es igual a n% de 7, indica el día de la semana. Por ejemplo, 0 es igual a domingo, 1 es igual a lunes, etc. Entonces vamos a PCInt, ponemos nombre del proceso, en este caso le puse B porque es el inciso B. Del 1 al 4 tenemos que definir nuestros tipos de variable. En este caso puse como entero, como real y como de carácter. En la línea 5 a la línea 6 se tiene que, en la línea 5, en la línea 6, en la línea 8 y en la línea 10 se tiene que evaluar la expresión y estas se mostrarán en pantalla. En la línea 12 se evalúa la condición para sí entonces, que si donde D es mayor o igual a 31, se escribe fecha inválida. Si no, se evaluó la condición para sí entonces en la línea 15, donde dice que A es menor a 1800. Si no, se sigue evaluando la condición hasta que dé un resultado. Hasta que dé un resultado se sigue la rama del sí, no. Entonces, aquí depende de lo que el usuario meta sus datos. Y nos da la opción, y aquí podemos ver las fórmulas que utiliza para saber qué día del año es. Entonces en la línea 40 nos está diciendo que se evalúa para la condición sí entonces. Entonces dependiendo de los datos que meta el usuario, te va a dar una fórmula y te va a decir qué día de la semana fue que cayó esa fecha. Entonces en la línea 60 se sale de la estructura según, en la línea 61 se sale de la estructura sí entonces, en la 62, 63 y 64 también se sale de la estructura sí entonces, y en la línea 65 nos va a presentar un mensaje que dirá desea continuar, y el usuario va a escoger si sí. Si sigue continuar, va a volver a pedirle que ingrese otra fecha. Si no, te va a dar tu resultado y ahí va a concluir el proceso. Vamos a ejecutar el programa. Entonces nos pide el día, vamos a ponerle 26 del mes 7 del año 2003 y nos dice que cayó en viernes. Desea continuar, le vamos a poner que no, el inciso 2 y se acaba la ejecución. En la meta 4.4 nos dice
que tenemos que aplicar la estructura repetitiva anidadas, y en el ejercicio 1 nos pide que el usuario ingrese un número como referencia de la altura de la escalera, que crea un algoritmo que dibuje una escalera de números, siendo en cada línea números, y aquí nos da un ejemplo. Así nos tiene que quedar nosotros nuestra escalera. Entonces vamos a PCInt, y de nombre el proceso le puse A porque es el inciso A. En la línea 2 nos pide evaluar, ingrese la cantidad de filas, que esta aparecerá cuando ejecutemos el programa. En la línea 3 va a leer el número de filas que se desea, por decir, se agregó un 4, ese sería la altura de nuestra escalera. En la línea 4 empieza la función estructura repetitiva para, y nos dice que para ahí va a valer 1 hasta filas, hasta el número de filas que el usuario ingrese. En la línea 6 se muestra en la pantalla el resultado que se va a evaluar de la expresión J. En la línea 9 se cierra esta estructura, y en la línea 11 se acaba este proceso. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa, y aquí nos pide que ingresemos la cantidad de filas. Vamos a ingresar un número 7, y aquí nos sale toda nuestra escalera, y son 7 filas, son las que se llegan hasta el número 7, y se acaba la ejecución del programa. En el ejercicio 2 nos dice que una empresa les paga a sus empleados con base en las horas trabajadas en la semana. Para esto se registran los días que elaboró y las horas de cada día. Realice un algoritmo para determinar el sueldo semanal de N trabajadores, y además calcule cuánto pagó la empresa por N de empleados. Entonces vamos a PCInt. En la línea 2 tenemos que definir primero nuestras variables. En la línea 3 se evalúa la expresión cuántos empleados son, y eso va a aparecer en pantalla para que el usuario ingrese cuántos empleados son. En la línea 4 se lee los números de empleados que son, y el número que ingresó se va a guardar en número. En la línea 5 se vuelve a evaluar la pregunta cuánto se te pagó la hora, y se vuelve a presentar en pantalla para que el usuario ingrese cuánto se le paga la hora. En la línea 6 se va a leer ese número de horas, ese número de cuánto se le paga la hora, y que se va a quedar guardado en PH. En la línea 7 se va a poner la estructura para que realice todo el procedimiento. En la línea 8 te va a volver a preguntar cuántos días trabajaste, que se va a aparecer en pantalla para que el usuario ingrese su respuesta, y esa respuesta va a quedar guardada en DT. Y aquí salen las fórmulas: si DT es igual a 1 y DT es menor o igual a 7, te va a preguntar cuántas horas trabajaste al día, cuánto es tu sueldo, y eso es lo que tiene que poner el usuario para que le digan cuánto fue su sueldo de un día. Entonces en la línea 18 se cierra el fin para. En la línea 21 te pregunta cuántos días inválidos tuviste para así hacer ajustes a tu sueldo. Y aquí en la línea 26 te va a decir cuánto te va a pagar la empresa. Y en la número 28 la empresa paga, y en la línea 30 se acaba el proceso. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa, y aquí sale cuántos empleados son. Somos 3. ¿Cuánto se te paga la hora? 40. Días trabajados, trabajé 6. ¿Cuántas horas trabajaste al día? Trabajé 4. Tu sueldo de un día es de 160. ¿Cuántas horas trabajaste al día? Hasta que se termine la ejecución te va a decir la empresa paga lo que te tiene que pagar en total. Continuando con el ejemplo 3, nos dice que la cadena de tiendas de autoservicio El Valle cuenta con sucursales en 6 ciudades diferentes de la República. En cada ciudad cuenta con T tiendas, y cada tienda cuenta con N empleados. Asimismo, cada una registra lo que vende de manera individual de cada empleado. ¿Cuánto fue lo que vendió cada tienda? ¿Cuánto se vendió en cada ciudad? ¿Y cuánto recaudó la cadena en un solo día? Entonces vamos a PCInt. Vamos a definir primero las variables TT, T, E, V y N como entero. Y vamos a definir A y W como carácter. Entonces
En la línea 4 vamos a escribir ingresa a tu ciudad, que esa te va a aparecer en pantalla para que el usuario ingrese de qué ciudad es. En la línea 5 se va a leer W, que es de qué ciudad es, y depende de lo que ponga el usuario, se va a guardar en W. En la línea 6 nos pregunta cuántas tiendas hay en tu ciudad. Entonces el usuario va a especificar cuántas tiendas hay, que se va a guardar en T. En la línea 8 se va a empezar la estructura para y nos va a preguntar tu número de tienda es cuántos empleados están, y todo eso lo va a capturar y lo va a guardar en E. En la línea 13 nos va a volver a preguntar cuánto fue tu venta de empleado, y lo que tú pongas, lo que tú vendiste como empleado, se va a guardar en V. Entonces aquí nos va a dar la fórmula para calcular cuánto es lo que vendiste. En la línea 19 nos va a volver a preguntar tu ciudad es, y nos va a poner la ciudad que puso el usuario. La venta de la ciudad fue, y va a hacer un reconteo de todo lo que se ingresó, y te va a volver a escribir la venta de la tienda es, que es V más V, y si no, te va a escribir la venta de tu ciudad fue, y te va a volver a escribir la venta de la tienda es de respuesta. En la línea 24 se termina el fin sí, y en la línea 25 se acaba toda la estructura para, y en la línea 26 ya se acaba el programa. Entonces vamos a ejecutarlo. Ingresa a tu ciudad, vamos a poner Tecate. ¿Cuántas tiendas hay? Una. Tu número de tienda es el 1. ¿Cuántos empleados están? 3. ¿Cuánto fue tu venta de empleado? Vamos a ponerle 500. Del empleado 2 fueron 460, y del empleado 3 fueron 280. Y tu ciudad es Tecate, la venta de la tienda fue, y te va a poner que fue 560,